David Aguilar, bienvenido a Creativo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Qué chingón, güey, qué chingón que por fin se armó tu capítulo en solitario porque te conocí. Nos conocimos alguna vez, me acuerdo que estaba grabando en Las Vegas y te saludé Fue allá, ¿no? en unos Latin Grammys que fue a grabar y luego nos volvimos a ver en el de Aguapos De allá Guapos, en en Monterrey. Monterrey. Sí, sí, sí. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Muy haciendo un disco nuevo. Con De Guapos también hicimos unas cosas. Ando como haciendo muchas cosas al mismo tiempo dentro de la música. Produciendo algunos discos de otras personas. En mi estudio, tengo un estudio en La Doctores. Ok. Y produzco también discos. Y sobre todo, coescribiendo canciones con muchos artistas que me llaman. Sí, es algo que he notado mucho pues, de tu carrera, ¿no? Que tienes como una habilidad muy cabrona para podría llamarse colaborar, pero también como coescribir con artistas. Te vi también en el Tiny Desk de Silvana Estrada, vi que Sí, recién. te invitó a una canción que acaba de salir. Este, ¿por dónde empezar, güey? O sea, ¿quieres que empecemos por tu background musical, teórico, por tu infancia? O tú que te sabes tu historia, ¿cómo crees que sería la mejor manera de pintar un retrato tuyo, güey? Pues yo creo que sí, hablando un poco de mi contexto, mi entorno familiar inicial, que bueno, siempre cuento esto, ¿no? Que mi padre es músico, es compositor de canciones, y si bien no se dedicó de lleno, em, toda la vida ha estado como muy cercano a la música y compone y toca varios instrumentos, y entonces en mi casa había como un montón de instrumentos, había teclados, había guitarras, y pues fue como muy natural para mí agarrar la guitarra, la agarré solo y empecé a tocar cuando tenía 12 años. Pero sí tiene que ver que definitivamente como que me haya dedicado así tan de lleno y que supiera desde tan joven que me iba a dedicar a la música, porque desde los 13 años ya sabía que iba a dedicarme a esto, ¿no? Tiene que ver con eso, con que cantábamos mucho en mi casa y que mi papá componía canciones para concursos de la canción de Culiacán de los Ok. 90, ¿no? Soy de allá, de Culiacán. Y, y entonces, no sé, últimamente he pensado que ni siquiera, no sé qué tanto decidí ser músico, ¿sabes? O sea, ya estaba ahí, algo así. ¿Cómo empieza? Porque, a ver, yo te conocí desde antes de conocerte, te ubicaba, porque tuviste un proyecto con Caloncho, ¿no? Que se Sí, llamaba Vacación. vacación. De ahí creo que fue la primera vez que te escuché. Y luego de repente empezabas a salir en ciertas conversaciones de gente que te referenciaba muy bien, güey. Digo, en Aguapos también hablaban muy bien de ti. O sea, ¿cómo empieza? Me han escrito mucho diciéndome eso, que se expresan justo en el programa con The Guapos muy, yo sentí muy bonito, o sea, que hablaran así de mí. Pues es que creo que soy muy sociable, la neta. Ok. O sea, soy muy sociable y desde que estaba chico tenía muchos amigos y se me da hacer a la amistad, ¿no? O sea, amigos. Entonces yo creo que en gran medida es eso. Es como que la gente de pronto me tiene como buena onda, ¿no? Sí. Y que pues me ha tocado, quizás por lo mismo, ayudado de lo mismo, también colaborar desde el principio como con mucha gente muy variada además, ¿no? Pero esto se ha pronunciado en los últimos años, desde Vacación, y luego ya con De Guapos, y últimamente siento que está un poco más encendido ese lado de colaborar, al grado de que yo me asumí como colaborador de canciones. Me Ok. puse en mi bio así, güey. Colaborador. Colaborador en canciones, porque, ¿sabes? Siempre tenía como esta idea de que yo soy cantautor, ¿no? Y no digo que no lo sea, o que ya no lo sea, pero en el afán de quererme quizás parecer a gente que admiro, ¿sabes? Como que siempre un poco nos queremos parecer Claro. a gente que admiramos, ¿no? Pero cuando revisas los contextos, pues los contextos de la gente que yo admiro, que son de otros países, de otras generaciones, dígase Leonard Cohen, Bob Dylan, Silvio Rodríguez, Chico Buarque, Caetano y así, gente, o John Lennon y eso, pienso, bueno, los admiro, pero yo tengo que un poco que observar cuáles son los rasgos que están emitiendo de manera natural en mi propia biografía, ¿no? En mi Sí. propio entorno y hacerles caso. Entonces, ni cuenta me di cuando ya me estaban hablando para hacer distintas colaboraciones y coautorías, y al principio como que yo decía, no me llamen tanto para ser coautor, sino yo casi estaba a punto de empezar a decir que no, y cuando pensé en esto que te digo, dije, no, al revés. O sea,
voy a abrazar esto que se está presentando, ¿no? Al grado de que ahorita me siento muy bien con eso porque lo Sí. considero característico que en un cantautor de mi estilo, del tipo de cantautor que a mí me interesa más, tenga un pie puesto en la colaboración a ese nivel, no tan activo. También creo que temáticamente pues algunos de los temas que te he escuchado tratar, digo, hoy en la mañana que fue a correr me aventé tu último disco, el de Compite del Destino, Ah. y tienes como una temática que cuando menos yo percibo tanto como el elemento social que está presente, pero también tienes el elemento como cósmico, ¿no? O sea, como Sí, que son esas dos sí. temáticas las que malabareas, que también pues te permiten identificarte y que muchas personas se identifiquen contigo, ¿no? Que me imagino que tiene que ver con esa idea de, pues finalmente aterrizar en mi entorno las influencias que yo vi de chico o de la gente que admiraba, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que ese lado como más cósmico, más así, pues sí, como de la naturaleza. Y sí es cierto, o sea, yo vivo como muy... Hoy en la tarde estaba tratando de escribir como un poema, así, me gusta escribir poesía. De hecho, te Ujú. traje un libro, güey, te lo voy a Ok, dar. qué chingón, gracias. No sé, te quería traer algo y ganó la megalomanía y me traje mi propio libro Pues para... para eso son los libros, güey. Exacto, sí. Sí. Y estaba intentando escribir algo y tenía que ver con el cielo, ¿no? Con la noción de infinito. Así, siempre me ha obsesionado un poco como el cielo, el espacio, los astros, esta idea, ¿no? Y se filtra tarde o Sí. temprano en mi composición, en las canciones, ¿no? Entonces sí, sí es cierto, es un pie puesto en eso. Y lo del lado social es más de los últimos años. No siento que estuviera al principio. De manera también muy natural empezó como a surgir una inquietud por algunas temáticas tratarlas de bajar a canción, porque luego hay unas que son muy Sí. difíciles de bajar, pero en la medida de lo posible, cuando también inspirado por otros autores, ¿no? Porque casi todos, o sea, muchos autores que admiro en la actualidad intentan tocar esos temas y me parece que es como un super gol cuando una canción consigue atrapar una temática social, porque como que no es lo más natural. Claro. Lo más natural es que hables de desamor, de amor, de algo como más visceral, no tanto algo tan cerebral, ¿no? O Sí, sí, sí. racional. Sí, también cuando una canción acaba acertando en esa temática, pues por el elemento que tiene la misma de que se puede escuchar muchas veces en muchos contextos se vuelven himnos, ¿no? O sea, finalmente se gradúan de cierta manera, a veces queriendo, a veces accidentalmente, pero trascienden de una manera distinta. Sí, quien lo logra, como los casos de John Lennon, de Sí, Bob Marley, o sea, que hicieron canciones que se quedan como himnos y que no necesariamente, o los brasileños, que no necesariamente eran canciones, no sé, que fueran tan fáciles de adoptar así nada más, ¿no? Que necesitaron de un contexto. O las canciones que hizo Silvio Rodríguez, muy de la Revolución Cubana. O aquí en los corridos de la Revolución Mexicana, ¿no? sí. También. El corrido es como un formato que naturalmente hospeda lo social, ¿no? Sí. Sí, hace poquito me aventé un video que no me acuerdo quién, no sé si sacó Amazon o no, alguien sacó como un video, y creo que salía Natanael Cano, si no me equivoco, pero te platicaba toda la historia que hay detrás. Y sí, muchas veces, digo, una persona si no hace como que esa investigación, se le escapa también la parte social que acaban teniendo, pues las primeras canciones en este país, ¿no? Que, Sí. que pues finalmente también el hecho otra vez de que sean repetitivas, de que sean catchy, pues se vuelve un vehículo para comunicar ideas, ¿no? Sí, y yo creo que hoy pensaba que la canción tuvo como esa finalidad muy en el principio, o sea, como tratar de encerrar eventos importantes que iban cantando. Se supone que tengo entendido que hasta noticias en la época de los rapsodas y así, ¿no? Ujú. Pero como Sí, una se iban de herencia, pueblo en pueblo, ¿no? sí, Cantando, relatando. relatando a quién le cortó la cabeza el rey, Sí, sí, sí. o algo así, o qué pueblo triunfó sobre no sé qué, o leyendas. Es que la canción es muy antigua porque yo le escuché decir esto a Jaime López, que y sí, me dejó pensando mucho, o sea, que sí es cierto, pues Homero cantaba, ¿no? Sí. O sea, el canto es como padre de las artes de alguna manera, ¿no? Viene de ahí muy ligado de la palabra y de la poesía y que después también tiene que ver con el teatro. Sí. Sí, como que tanto la parte lírica, obviamente, y la parte musical, pero ya clavarte en el canto y usar la voz de verdad como instrumento, toca fibras muy cabronas en el ser humano. O sea, yo la verdad es algo
digo, siempre me han gustado tanto la música y las grandes voces, pero por ejemplo, ver ópera en vivo. Dices, ay, la madre, este formato, qué pedo. O sea, sientes Sí, sí, como sí. si tuvieras una sierra cortándote cuando escuchas a la gente cantar y también obviamente hay una orquesta ahí tocando en vivo. Son experiencias que hoy en día son más difíciles quizá de encontrar, o a lo mejor no, pero antes, cuando menos se percibía que eran más comunes o había menos opciones. Sí. Pero sí, como que regresar a esas maneras de arte antiguas te hacen conectar, pues no sé, de una manera muy interesante con la gente de antes, ¿no? Digo, mencionabas ahorita las canciones, el vodevil, o sea, todos esos formatos se me hacen fascinantes explorar. Y ahorita que contabas de la ópera, una cosa que he estado pensando estos días, que ya lo había pensado antes, pero justo con la canción de Silvana, esta que me invitó Ujú. al Tiny Desk, es una canción, esa canción la compuso ella. No, yo no la escribí junto con ella, pero ella me invitó a cantarla, ¿no? Y esa canción me hace pensar en esto que te voy a decir, que creo que la música al final es, es como, o sea, la labor o el trabajo de la música es como desatar como ilusiones de significado en las palabras Ujú. que no necesariamente estás percibiendo de manera consciente, sino que al tener melodía las palabras, se consigue que palabras o frases muy sencillas, que dichas habladas no tendrían la gran repercusión, Sí, pero se consigue que tengan como un halo y que eso como destape eso, como espejismos semánticos aleatorios que no puedes ni siquiera describir necesariamente en ese momento, sí, pero tú sientes que eso está pasando, ¿no? Y que frases sencillas se sientan un montón o que se reactualicen los significados. claro. Pero es como que reenciende a las palabras y por eso es tan, cuando escuchas una melodía bien puesta con unas palabras que coinciden y Sí. que armonizan bien, la gente se emociona mucho, ¿no? Sí, creo que eso se puede dar tanto etimológicamente de irte por el significado de las palabras, o a veces son como accidentales, ¿no? A veces son, pues, incluso fonéticos. De hecho, tienes una canción con Drexler, ¿no? Sí, Que juntan tú y yo y luego lo sí, juntan en tuyo. sí, sí, Lo sí. estaba escuchando y lo dije, no mames, qué pedo. O sea, nunca había visto, digo, no sé si sea una relación semántica, digo, etimológica, probablemente sea un accidente, ¿no? O no lo sé. Yo creo que es un accidente porque lo que pasó con esa canción es que simplemente observé la Sí, palabra tuyo y dije, ¿qué onda? Qué loco que un pronombre posesivo esté compuesto por dos pronombres personales, sí, ¿no? sí, sí. Y dije, o sea, de volada fue como que vi la palabra tuyo y dije, pues aquí hay una canción si están esos dos pronombres y al mismo tiempo hay como una cosa posesiva. Claro. Entonces, de volada di como que ser tú, ser yo, dos puntos, ser tuyo. Tuyo, sí, sí, sí. Y te abre un camino, ¿no? Como Sí. que te ilumina un nuevo camino y eso te lo puede hacer, pues, saber, pues, jugar con las palabras, ¿no? Observarlas. Observarlas. ¿Cómo es el proceso tuyo de composición? ¿Varía? O sea, sé que muchas de tus canciones pudieran ser poemas o son poemas si le quitas la música, pero ¿cómo es el acercamiento? ¿Primero es musical, primero es lírico o es una mezcla de los dos? Fíjate que al principio componía toda la melodía, así con la guitarra tarareado. Ok, Como que tarareaba y de hecho tenía divididas las estrofas, el coro y así, ¿no? Pero sin saber qué letra iba a tener. Y después como que le bordaba la letra. ya. Eh, me costaba un montón de trabajo eso, güey. Porque, o sea, no sabes ni de qué vas a hablar. Y claro, eso nos pasa a los que fuimos de alguna manera primero músicos y después como que tuvimos un interés en la letra, que fue mi caso. O sea, Ok. yo siento que yo primero fui músico y después tuve un interés en la poesía y luego me di cuenta que podía como hacer Sí, sí, match sí. de alguna manera con música y palabra en el género canción, que yo no conocía cuando era adolescente, digamos. Tocaba en una banda de rock así en Culiacán, Ok, pero pues nuestra onda era más como con un lenguaje más sencillo. Teníamos mucha influencia como pues de Maná, del rock en tu idioma, ¿no? ok. Y después cuando conocí a los cantautores, dígase Joaquín Sabina, Fito Páez, Silvio Rodríguez y eso, como que dije, no manches. O sea, se puede hacer un hincapié en el texto en una canción. Uno puede como ir un poco más sofisticadamente, ¿no? Y ahí empecé a intentar como canciones de otro tipo. Y fue entonces cuando quizás empecé a tener un poco interés en iniciar canciones a partir del texto, o por lo menos de temáticas. Pensar, voy a hacer una canción de fulana cosa, o Ok. de que vaya de tal cosa, que a mí me gustan mucho las canciones cuando tienen como
como que se nota una fortaleza o un punto sólido del cual partieron o al cual Ok. quieren llegar. ¿Sabes? O sea, Porque, que tú como compositor escuchas y dices, ah, la idea empezó aquí. sí. Ok. Pero al mismo tiempo me gusta no saber Sí, también, ¿sabes? Es que es un misterio muy cabrón la canción porque a mí me gustan mucho con el cine me pasa igual, o sea, sí. me gusta no entender todo, ¿no? Que como que te ofrezcan una posibilidad de sentir el misterio, pero que al mismo tiempo no esté todo Sí. suelto, ¿no? Así, y en las canciones me pasa igual, o sea, me gusta que saber de qué están hablando de alguna manera o qué es lo que intentan las canciones, pero si son completamente entregadas, desnudas, digamos, súper literales o lo que sea, a menos que estén diciendo una netota así. Sí, 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 que sea una verdad Sí, que haya, que sea un giro biográfico, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Pero sí, sí estoy de acuerdo que muchas veces las obras que acaban quedándose más con las personas, creo que más que las que responden ciertas preguntas son las que actualizan esas mismas preguntas y te quedas con mejores preguntas. Claro, A lo mejor las preguntas que te hacías antes dices, bueno, no está tan interesante como esta nueva pregunta que ahora me surgió con esta obra, ¿no? como que el chiste es seguir dudando, pero Sí, reencantado, ¿no? reencantado. Pues que a ver, finalmente pues yo creo que nos vamos a morir dándole vueltas a las mismas Claro, grandes güey. preguntas, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. finalmente ahí esas temáticas son cosas que no creo que lleguemos a resolver, ¿no? Y el arte como que consiste en refritear Sí, todo eso, ¿no? Volvernos a poner con otras palabras y volvernos a hacer sentir como ese vértigo frente al misterio y las preguntas que no podemos respondernos. Yo creo que sí. el arte profundo nos hace sentir todo el tiempo de eso, de esa manera, ¿no? Renovada. Sí, y no sé, como que también el hecho de ver, o sea, de cuando menos percibir eso, como que empiezas a notar las mismas arquitecturas, tanto de historias, como por ejemplo de pláticas. Tú puedes ir, la otra vez fui a un mall a comprar una camiseta y iba solo. Entonces iba solo, estaba escuchando y de repente me topo una pareja enfrente de mí y empiezan a platicar y bueno, estaban platicando, no me acuerdo qué cosas, pero pues son pláticas que yo podría tener con mi pareja, ¿no? Sí. Y luego fui a la fila de la misma tienda y haz de cuenta, eran dos personas distintas, pues haz de cuenta que era la continuación de la misma conversación, o sea, como que esas estructuras tienen algo muy humano, ¿no? O sea, el hecho de que desde los griegos estemos contemplando, preguntándonos las mismas cosas o cuando menos tengamos las mismas historias de cierta manera refritas, te habla de un elemento que es muy humano, ¿no? Pues es como nuestro campo, ¿no? Sí, Ese dudar, ese asombrarnos, esas preguntas que justo dices nunca vamos a poder responder, ¿no? Y sin embargo, eso es también cuando tienes muy estirado el asombro, puede llegar a ser perturbador, ¿no? sí, 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 sí. Y también creo que el arte pues se vuelve como la manera de a lo mejor proponer soluciones que no están tan aterrizadas científicamente, pero piensan fuera de la caja, ¿no? Y luego ya después entra por todo el mecanismo. Pues muchos grandes artistas inspiran grandes ideas, ¿no? O sea, oye, y hasta de repente te puedes poner medio conspirativo, ¿no? Sí. De preguntas de que, oye, pues ¿por qué lo que hoy en día entendemos como viajes en el tiempo, ¿no? Que podría Es lo ser que te iba a decir como la ciencia ficción, exactamente, que se luego vuelve como un ofrece realidades. oráculo, sí, 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 sí. Ofrece realidades plausibles que en un futuro pueden envejecer o muy bien o muy mal, ¿no? claro. Sí. Hay los que le atinan bien cabrón, ¿no? Así, Asimov y ellos, o sea, que de pronto dices, qué lucidez o Claro. qué intuición tan grande, ¿no? Y ese elemento musical que tenías de niño, empezaste que a tocar guitarra, La dijiste, guitarra. y luego te fuiste a otros instrumentos. Canto desde que tengo una grabación cuando tenía 2 años y medio, Ok, cantando una rola norteña, mi papá acompañándome. La de currucú, currucú, ok, le cantaba el palomito, chiquito, güey. Y siempre cantábamos en la casa. Entonces yo siento que vengo del canto y tengo fotos en el kinder con la vena saltada, güey, cantando en el día 20 de noviembre, no sé, vestido de charro. Y entonces sí, el canto, pero es como que ni siquiera te digo, ni siquiera lo había pensado yo cuando era adolescente que yo ya cantaba, no lo tenía como tan consciente y empecé a tocar la guitarra más conscientemente y la guitarra fue mi instrumento. Y tenía una banda en Sinaloa con mis compas en la secundaria que pasamos del pop al rock progresivo y casi acabamos tocando al final medio rock metal progresivo, antes de que me hiciera ok, trovador. ok. ¿Y tus papás qué te decían? O sea, me imagino que te diste cuenta, tanto tú como ellos, que tenías talento, que había potencial. O sea, porque también esa claridad que la hayas tenido tan chico, pues me imagino que también es un poco respaldado por lo que te dabas cuenta que tú podías hacer y que a lo mejor otras personas batallaban más con eso, ¿no? Eso yo lo tengo muy presente, o sea que en algún momento hice el cálculo y dije, tengo como una ventaja yo aquí, debería aprovecharlo, algo así, Sí. ¿no?
un pensamiento más pragmático, vocacional, así. Y me fui por ahí. Pero mis papás siempre fueron muy alcahuetes con la música. O sea, había un vibe como de que tu hijo no estudiara música, ¿no? Ok. Porque estaba difícil y no sé qué. Mis papás como que desde que tenía 13 años que les dije quiero ser músico, bueno, pues cuando acabes la prepa vemos si quieres estudiar música. Y así fue, ¿no? Y de hecho me vine a vivir a la Ciudad de México para estudiar música. Estudié en Fermata Ok. en el 2001, güey. ¿Y cómo complementó el estudio, o sea, la parte teórica de la música a la parte intuitiva con la que empezaste, güey? Muy cabrón. ¿Sí? O sea, cuando estudié armonía, que ya me había enseñado en Culiacán un guitarrista amigo mío que quiero mucho, que se llama Nacho. Él me había enseñado armonía y un año antes. Y cuando llegué a Fermata se consolidó como ese aprendizaje de la armonía, ¿no? Del uso de los acordes. Me sirvió muchísimo para la composición. Y nada más estuve un año, de hecho. Ok. Pero son herramientas que uso hasta el día de hoy. O sea, están muy presentes todo el tiempo. O sea, sí sirve estudiar Claro. armonía musical y estudiar entrenamiento auditivo, por ejemplo. Eso me ha servido un montón. Reconocer intervalos melódicos, las distancias que hay de una nota a otra. Cuando tienes esos croquis Sí, sí, un sí. poco más solidificados, empiezas a tener como más habilidad pues, para navegar en la composición, ¿no? Y me sirvió muchísimo. Y luego lo demás autodidacta también, o sea, me ha servido, siempre digo cuando me preguntan cosas como no sé, como que gente que me dice qué tips le puedo dar como para componer canciones o algunos talleres que di en el pasado que me organizaban o que yo organizaba. Estuviste en Berkeley, ¿no? Estaba leyendo. Ajá, di como una pequeña, ¿cómo se llama? Como una clínica, Una clase, ajá, sí. hace ya como 10 años. Y siempre digo que la mejor manera de aprender a hacer canciones es escuchar las grandes canciones que hay, o sea, y cuando te las aprendes, las grandes canciones, es como si te fueras poco a poco instalando un software de cómo están construidas, ¿no? Claro. Cuando te las aprendes de memoria y te aprendes de memoria la letra, los acordes y el canto, entre más versátil o heterogénea sea la lista de esas canciones que te puedas aprender, más como facilidad de combinaciones genuinas Sí. vas a tener a la hora de componer. Eso es lo que creo. Sí, te descargas Exacto. como mapas, ¿no? Y Sí. ya tienes una biblioteca de patrones. Digo, para hacer eso tienes que tener talento, porque pues te tienes que aprender canciones que acaban siendo, no sé si a lo mejor sean muy retadoras, o sea, si tú las veas de esa manera, pero Algunas son muy retadoras. sí, o sea, pero sí puedo llegar a entender cómo descargar todos esos patrones, pues te vuelve, como que te dota a ti mismo de una cantidad de recetas que ya fueron probadas antes, ¿no? Sí, y Y que muchas, trascendieron, que eso es lo más interesante. sobre todo lo que acabas de decir, que están probadas de Sí, alguna manera. O sea, la gente ya conquistaron a poblaciones, ¿no? Em, pero lo que te iba a decir es que pueden ser muy distintas entre sí, ¿no? Y hay unas que no requieren quizás tanto esfuerzo, pero hay otras que sí. O sea, no tiene que ver tanto la complejidad, sino que la variedad sí, de las canciones. Porque una canción de 3 acordes, como en la música ranchera, por ejemplo, que puede hacer sentir mucho, dígase El Rey o Cucurrucucu Paloma, eh, es de igual, a mi ver, es igual de profunda y de preciosa canción que Life on Mars de sí. David Bowie, que tiene un montón de acordes, o las canciones de Chico Buarque, que son como arquitectónicas. O sea, no es tanto la complejidad, sino como que tengan eso que no sabemos qué es, pero que Sí. termina conquistando a la gente, ¿no? Y eso, digo, ya lo acabas de decir que no sabemos qué es, pero ¿cómo lo verbalizarías de alguna manera? O sea, tiene que ver también el contexto en el que se escribieron, lo que dice la canción, lo que a lo mejor esa canción representó para tus papás, tus abuelos, o sea, todo eso influye, ¿no? En hacer un clásico. Porque si sale hoy una canción o sea, imagínate que se borrara una canción que es un clásico y sale el día de hoy, no sé cómo Ya, como la evolucionar. película de Ajá, Yesterday, no la he ¿no? visto, pero tienes una premisa Tiene así. una premisa de que se olvidan, desaparecen las canciones de los Beatles menos para un güey. Ok. Entonces el güey las toca y se empieza a hacer famoso. Ay, sí, sí, y sí le pegan. Sí, Ya. sí, todo el mundo no lo puede creer cuando... Está muy loca. No mames. A mí, o sea, me sedujo porque soy medio fan de los Sí, Beatles, pero se me hizo como que no te explican por qué sucede, nada más te dicen, no, pasó eso porque pasó, pasó. sí. Como un sueño. Ajá, Partes de, exacto, bueno, sí, sí, sí. así está la cosa. Y yo creo que
Sí, o sea que las canciones dependen mucho del contexto y depende mucho cuándo salgan y lo que quieres decir, pero tratando de describir eso que no sabemos qué es, Ujú. yo creo eh, que tiene que ver como con un equilibrio entre la familiaridad y la novedad. Ok. O sea, cuando una canción te ofrece una sensación de como que ya la habías escuchado, pero que al mismo tiempo no puedes decir de dónde viene, en esa combinación hay un encanto. Si se pasa de familiaridad, puede que guste por lo Sí. mismo, porque, o sea, momentáneamente o lo que sea. Y si se pasa de novedad, es como mucha distancia, ¿no? Pero cuando la canción consigue como esa zona un poco más intermedia, a grandes rasgos, quiero decir, debe haber Sí. otros factores. Joaquín Sabina lo dice muy bien, que una canción es una buena letra, una buena música y algo más que nadie sabe qué es, pero que es lo único que importa, dice. Sí. Sí, sí, sí me gustó esa manera de escribirlo porque finalmente tienes que partir de un terreno familiar para que la mayoría de la gente le dé una oportunidad, ¿no? Que Y luego, establezcas comunicación. ajá, y luego tienes que proponer de cierta manera algo nuevo para que no puedan gravitar a otra Sí. más, ¿no? Sí, sí se vuelve como, pues, como esta frase, ¿no? Que, y creo que incluso en la vida creativa, como que a mí me gusta mucho navegar con esta idea de no estarle preguntando a la gente qué es lo que quiere ver o qué es lo que quiere escuchar, sino tú empezar a proponer, ¿no? O sea, la frase esta de Ford que decía que si le preguntaba a la gente qué quería, le iban a responder caballos más rápidos, ¿no? Y sacas el auto, ¿no? Que tiene ese balance entre innovación, hacer algo disruptivo, pero también que no se sienta como algo alienígena que asuste a las personas, ¿no? Sí, o sea, tienes que entrar como en contacto, hablar un idioma que te puedan entender y al mismo tiempo proponer como un misterio suficiente que seduzca. Sí, Y ahí en ese inter, a mí las canciones que más me gustan tienen ese equilibrio perfecto. O bueno, como un equilibrio fuerte. claro. Y el tema cósmico que hablamos hace ratito, ¿eso qué lo detonó? O sea, ¿cuándo te Eso empezaste? viene de mi interés por la poesía y de una afición por ver el cielo desde que era chico, no sé por qué. Siempre me ha gustado ver la luna, ver las estrellas y como que la noche estrellada. Esta idea de la noche estrellada, un poco vivo obsesionado, ¿sabes? Por esta imagen del cuadro de Van Gogh. Ujú. Así, o sea, de la noche estrellada y ese como silencio cósmico Sí, me da una paz que me imagino que por eso regreso a esa imagen de distintas maneras, ¿no? La estoy buscando. Las estrellas, el cielo. Viene desde ahí, o sea, no viene de algo en particular o de algún artista que yo haya escuchado. No sé, sospecho que es sí. como más mío, así. A mí se me hace bien, bien interesante eso. También porque creo que es muy fácil que como que no lo consideres nunca y que vivas tu vida como en este mundo sin voltear a ver al cielo en ese sentido. Pero ya que empiezas a voltear a ver al cielo y realmente empiezas a internalizar y entender hasta donde podemos entender el lugar que tenemos en el universo, te empiezas a dar cuenta de, pues de lo pequeño que somos y eso te da humildad. O sea, eso de entrada te da Claro. humildad y creo que te permiten ver con otro lente todo lo que te está sucediendo en el día a día, ¿no? Y eso es algo aterrador en muchos sentidos, Sí. pero también liberador, ¿no? En mi caso, qué curioso, yo creo que viene de ahí Sí, también, ¿eh? De este vértigo que en algún momento me dio esta conciencia de decir, ¿qué es esto de sí, sí, sí. existir, no? Entonces, es como lo del punto azul de Carl De Carl Sagan, Sagan, sí. que aleja, aleja y dices, o sea, esta perspectiva que decías, ¿no? De vernos no en el ala de una galaxia, sino hasta en los multiversos, ¿no? Sí, Es como, uff, humildad y también vértigo otra vez, ¿no? O sea, sí, es sí, como, sí. es heavy. Hace poquito estaba justamente como estaba investigando qué proporción era o sea, más grande. ¿La del tamaño de la Tierra con la partícula subatómica más pequeña o la del tamaño de la Tierra con el tamaño del universo? Y la proporción mayor, o sea, la que representaba, vaya, una Más distancia distancia. más grande era la Tierra con el universo. Y pues te estás hablando de que es un universo que tiene, hasta donde sabemos, más de 13.000 millones de Sí. años. Eso te genera un terror en un inicio, porque también como que uno aspira a tener un momentito de eureka en donde
entiende su posición en el universo, pero nunca lo sabemos, o sea, no tenemos ni la capacidad de mencionar cuánto es eso, nada más son datos, ¿no? A lo que podemos Nos aspirar es a rebasa. hacer las paces de Sí, maneras con chicanadas internas. sí, sí, sí. Y el tema, por ejemplo, de esto con la espiritualidad, ¿tú cómo lo manejas internamente? Así, o sea, considero de hecho que todo mi lado de la búsqueda de la escritura poética y las canciones, yo lo siento como algo espiritual, Ujú. sin tener tanto como una claridad al respecto de las definiciones de espiritualidad, la verdad, Sí, o sí, sea, sí. pero lo siento así, ¿no? O sea, como algo que me cuesta trabajo en poner en palabras, me refiero a lo que representa esto, ¿no? Y lo meto en ese saco como de algo espiritual, como de un acercamiento a algo más profundo, más, más bello, más valioso, como un acercarme hacia algo que me hace bien, que me da tranquilidad y sobre todo como una sensación muy seguido de euforia, ¿sabes? Sí, De euforia. Estos momentos que no puedes explicarle a nadie, pero que tienes a veces de que estás así como encantado de existir, que a veces es unos segundos claro. o unos minutos, no sé. Ahí, o sea, siento que es parecido a lo que me proporciona la escritura o la construcción de canciones o la búsqueda como de versos. Sí, incluso no desde lo creativo, a veces desde el consumo de arte, Sí. de canción, de música, de literatura. Sí, está interesante eso porque la otra vez justo estaba pensando en el tema de la sensibilidad, especialmente la sensibilidad a la hora de escribir, componer, y como que llegué a una respuesta similar a lo que tú estás diciendo de, bueno, al abrumarte de cierta manera por el lugar en el que ocupamos en este universo, como que uno empieza a gravitar hacia lo que tiene dentro y hacia sus sensores, si le queremos llamar de esa manera, y se empieza siendo bueno percibiendo, ¿no? Desde y creo que es una manera de desarrollar sensibilidad. Te lo pregunto porque tanto tu relación con la música y la poesía y también con los artistas con los que has trabajado son personas muy sensibles, ¿no? Ha estado Sí, aquí Leiva, he platicado también sí. con Natalia, incluso con el mismo Adán, o sea, ¿cómo ves tú este tema de la sensibilidad artística, especialmente en estos nombres? Y te incluyo que te estoy mencionando que cuando menos conocerlos, como que sí son como una especie de escena, güey. Inclusive, o sea, hasta parece que son de otro tiempo, ¿no? Incluso estéticamente se ven como, Claro, como, como a mí me retrosón. dicen mucho eso. Sí, sí, sí. Pues yo creo que la sensibilidad es como muy, muy ligada al destino, a tu entorno. Así la veo yo, o sea, como tiene que ver mucho qué características había en tu infancia, en el trato que Ujú. quizás tenía tu familia para contigo o el entorno, las suertes que pudiste haber tenido en cuanto a que te pasara por enfrente determinada película cuando eras más chico o determinada música. En mi caso, por ejemplo, con la música, me pasó que mi papá me regaló los greatest hits de los Beatles, Ok, que son como los de la primera etapa y la segunda etapa, un cassette rojo y un cassette azul, cassette ok. en un Walkman. Y eso lo escuché 2 años, digamos. Desde que empecé a escuchar música yo personalmente así, eso era lo que escuchaba de Beatles, esos dos cassettes. Y luego ya quizás me regalaron uno de Nirvana y así, ¿no? Pero le atribuyo de alguna manera ese esfuerzo que mi papá hizo como por inculcarme la música, más allá de porque sean los Beatles, cómo lo hizo él. Claro. Como que me dio los cassettes y me dijo, escucha Sí, esto, ¿no? Es algo precioso. O sea, entonces yo, por, te digo, por la forma en la que lo hizo, terminé tomándolo como de una manera muy natural, así, y siempre lo recuerdo con mucho cariño, eso, ¿no? Entonces, sí, estaba muy chico, yo tenía 7, 8 años cuando eso pasó. Entonces, creo que la sensibilidad está muy, muy condicionada a qué es lo que te ha tocado vivir o registrar. Y cuando te das cuenta también, y resulta que el arte o las canciones o las películas que te gustan, cuando te das cuenta de que metiéndote más y consumiendo más variedades
o cosas cercanas, vas sintiendo más, se crea como un círculo virtuoso de que tú buscas lo que te hace sentir y entonces por lo mismo como consumo, como junkies de la sensibilidad. Te vas por más y por Sí, más y por más. Y sí, 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 eso sí, sí he notado como también en una era digital tan producida, tan maquillada, esa búsqueda de sensibilidad es algo que he notado en muchos artistas, especialmente en métodos de grabar, métodos en vivo, o sea, empezar como a quitar esos elementos y esos filtros para como agarrar esa tierrita o esa imperfección humana que acaba haciendo que trasciende. Y luego también me pusiste a pensar, o sea, sí, yo sí ato mucho el elemento de la sensibilidad con tu infancia, o sea, porque en ese momento pues estás también obviamente revisitando quién eras tú de niño, pues te da una especie de, pues no sé, como de te das cuenta de lo inocente que eres, ¿no? claro. En ese sentido y cómo eras una esponja en muchos sentidos y eras altamente influenciable, entonces valoras las buenas influencias Sí. que te dieron las personas de niño que hoy en día envejecen de mejor manera, ¿no? Entonces, cuando empiezas a consumir cosas de niño, de adulto, lo revisitas y conectas con esa voz infantil, pero también cuando te clavas en el proceso creativo del artista, muchas veces sacan recursos de su misma infancia, entonces también es un círculo que va hacia ese sentido, ¿no? O también lleva esa dirección. Muchas de las grandes ideas de los novelistas, directores, pues vienen de experiencias que viven en su niñez y que se quedan por mucho tiempo y las Y que muchas transforman, ¿no? veces como que las meten, esas ideas las meten en asteroides, ¿no? Sí, sí, Y claro, claro. las ponen X4 y tratan de volver más extraordinario los recuerdos, ¿no? Eso creo que es un como materia prima natural que el Sí. artista tiene, o sea, la infancia. No sé qué tanto haya el elemento congénito, ¿no? O biológico, de que haya personas más, de alguna manera, con una sensibilidad, propensos pues al Ujú. desarrollo de una sensibilidad más ampliamente, no sé. Yo siempre cuando tengo esta duda me quedo como con la mezcla, ¿no? De que por Sí, lo menos tiene que ver el entorno en algún porcentaje, creo. sí, no, y a ver, yo creo que se debe manifestar en el mundo material, en el cerebro, en una cuestión de actividad. Hace poquito también hicieron un estudio de los freestylers y cómo su cerebro Ya me imagino, güey. funcionaba cuando estaban improvisando y cómo funciona normalmente y se activan y se prenden zonas que normalmente pues uno Sí. no acaba visitando tanto, ¿no? Ya, entonces empezaste con estas bandas, eventualmente te empezaste a clavar en todo el tema de ser cantautor. Sí. Todo este conocimiento teórico a la hora de tenerlo y visitar las canciones de antes, que te influyen mucho tu trabajo, ¿qué descubriste? O sea, distintos patrones, o sea, cómo juega esa parte teórica de antes con lo que haces. Yo creo que de volada me di cuenta que usaba cosas en la melodía, por ejemplo, que tenían que ver pues con cosas de justo de The Beatles o de Queen, que escuchaba. Queen también, así era una banda que escuchaba mucho de niño, ¿no? Y, y entonces te descubres usando cosas de ahí, que tienen como, no plagiando tal cual, ¿no? Así, sino como que según tú se parece la vibra melódica Claro. de determinadas canciones. Pero yo me volví cantautor cuando empecé a conocer a los cantautores en castellano, ¿no? Y llegué aquí a la Ciudad de México todavía queriendo ser guitarrista eléctrico. Estudié, me metí a Fermata con ese fin. Pero después de un año de que te digo que estudié armonía y eso, yo ya estaba en paralelo escribiendo canciones en mi Quería casa. ser guitarrista eléctrico de una banda Sí, o solista. o Yo estaba solista. muy clavado con los Shredders, Ok. con Satriani, Steve Vai, Eric Johnson, los del G3, que se llama, que es como varios discos que hicieron de guitarristas así de los noventas, como muy virtuosos, Ok. eléctricos. Y venía como de esa escuela. Pero cuando me di cuenta que la poesía podía tener jugada en la canción o cierto enfoque poético, porque yo no soy de la idea de que las letras de las canciones puedan ser como poemas, ¿sabes? Las Ok. considero letras de canción, que tienen a lo mejor, em, no sé, algún perfil que se pueda argumentar que tienen algo poético, recursos poéticos, pero Sí, no como poesía poemas. per se no. Sí, más que nada son letras que quizá se sostienen por sí mismos, pero no son poesía, ¿no? Exactamente. Sí. Y de hecho, a mí me da mucha onda
como promover la lectura de letras sin la música. Ujú. Sí, y sin aspirar a que te den lo que te dan los poemas. O sea, Sí, sino leer las letras, que a veces es una bizarrada. O sea, tú lees y dice, voy caminando, wow, wow, paso, salto, tú me ves, me ves, me ves, me ves. O sea, repeticiones así. Entonces tienen su claro. propia energía, sus propias características, ¿no? Leída en silencio. Y entonces me di cuenta que quería ser cantautor porque me gustaban las palabras, ¿no? Y porque me gustaba la guitarra, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues aquí está, encontré lo mío. Y de hecho fue muy raro para mi entorno de entonces, de amistades, de músicos, que "Ay, dejaste la guitarra eléctrica, ¿no?". Ok, En- era un fundamentalismo hacia la guitarra sí, y eléctrica. además para la guitarra, te digo, Porque, a así, ver, esta escuela, perdón mi ignorancia, pero me imagino que es una escuela muy técnica en una cuestión de sí, guitarra. O sea, hay sí, filtros duros para entrar. sí, tienes que estudiar muchas horas nalga, Sí. de estar practicando escalas y velocidad y como virtuosismo de tocar, ¿no? La guitarra eléctrica. Eh, no sé, o sea, O sea, perdón que te interrumpa, pero ese enfoque al virtuosismo en la guitarra o sea, es común en ese instrumento que hay escuelas en México, porque, o es un tema, por ejemplo, en la música clásica la guitarra entra de cierta manera o no entra. Digo, un poco de sí, ignorancia te estoy no, no, preguntando. no, sí. Pero ¿sabes qué? Que creo que esta escuela a la que yo me refiero de la guitarra eléctrica pasó de moda un Ya, poco. ok. Creo que es como algo muy de los 80s, 90s, del glam. Viene un Ya, poco con el glam. Esto, pelo largo, una ok. pierna arriba de una silla con botas y tocar con una distorsión así a full y con tapping, bla, 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 Ok, así, ¿no? ok. Viene como de eso, o sea, muy 80s. Muy 80, sí, Sí. sí, sí. Y no sé, creo que no envejeció bien ya en siglo XXI. Sí. Pero sí, de hecho, esto lo hemos platicado con O sea, cuando. era virtuosismo con la tecnología más cabrón que había en los Sí, 80s, ¿no? O sea, sí. entonces ya estéticamente Efectos. ya lo estoy mapeando. Sí, sí, sí. Ok, Pero ya en los 2000 y 2010 hasta estaba mal visto, como desde una perspectiva de producción pop, meter un solo de guitarra. Era como sí. que no, güey, no metas un solo de guitarra. Y Sí, creo que está volviendo, sí, sí, sí. quizás, un poco, ¿no? Ya es que todo como que da vueltas. Todo Pero en mi rima. caso, dejé la guitarra porque me aburría también. Me di cuenta que me gustaba lo de las palabras y lo de la composición me significaba como un reto que me atraía más. O sea, dar con canciones que hicieran sentir algo, no nada más con el elemento musical, sino con el texto, ¿no? También. Sí. Y ahí me clavé y por eso me volví cantautor. Estuve toda la década del 2000 tocando como en bares, en cafeterías aquí, güey. Y bueno, empecé a salir a algunas ciudades y todo. Pero lo considero como una etapa inicial como cantautor. O sea, yo creo que más formalmente ya a partir de los 2010. ¿Y cómo era empezar a abrirte camino? O sea, ¿cómo empiezas? Porque conocí a un compa así como en las películas, en una estación de una parada de autobús, de parada de camión, de la Ok. calle, camión urbano así, que me dijo que lo vi con una guitarra y platiqué con él y me dijo, "Güey, es que voy a tocar aquí en un bar. ¿Te puedo acompañar?". Sí, no sé qué. Y luego después yo estaba tocando ahí, conocí a otros y no sé qué. Y muy trovero. Vengo de la escuela trovera, así, mexa de Ok. la época de Nietzsche Hinojosa, güey. Sí, sí, sí. Así como de esos años, ¿no? Y estuve 9, 10 años como en ese circuito de los trovadores mexicanos, como hasta el 2012, 2013. ¿Y se impresionaron, por ejemplo, de la habilidad que tenías en guitarra? O sea, porque pues no es tan común, ¿no? Que ve que, Es o, una gran o observación. sea, pues de repente topas un vato que está estudiando en una escuela de Sí. virtuosos y dices, ay, cabrón, No, y además porque justo esta escuela no necesariamente tiene como un interés puesto en el virtuosismo en la Ajá. guitarra. Entonces sí puedo decir que tenía como hasta cierto punto un plus. Sí, un estilo, Sí. inclusive, Aunque hay trovadores que tienen eso, de hecho en el mismo entorno hay otros que tocaban la guitarra mejor, ¿no? ok. Más cabrón. Pero no tanto con el enfoque de la guitarra eléctrica, sino más como con el enfoque de la guitarra acústica, más virtuoso con la mano derecha, esta cosa más flamenca. Y, pero sí, en mi caso tenía que ver, trataba de explotar y a veces hasta componía cosas del progresivo intentándolo llevar a la Ya. canción acústica, al folclore, ¿no? ¿Y sacas tu primer disco en el 2004? Uno que se llama Frágil. Bueno, es que justo es muy loco esto, porque del 2004 al 2010 saqué unos discos que yo quemaba en la computadora Ok. y que los vendía en los conciertos. O sea, una época me sostuve de eso, de Sí, sí, vender sí. discos, los CDs que yo quemaba y que hacía la portada en el Office Max Sí. y las cortaba, aprendí a usar la guillotina al 100 y todo, tenía todos mis archivos y los había grabado, Era el modelo de negocios de antes del artista claro, independiente, güey. ¿no? Sí, Tus discos y los vendías, sí, claro, sí, güey. sí. Y además los grababa en la computadora sin interfaz, o sea, así con la tarjeta madre de la época, muy, muy inicio digital el sonido que ahorita lo escuchas y suena
suena pixeleado, güey. Sí, que eso está bien interesante. Me topé hace poquito un post que subió un vato a Instagram que fue a Nueva York y documentó todo su viaje con un iPhone 1, con la cámara. Y la estética... Ahorita, Sí, ahorita. Y la estética de la foto, o sea, el feel, se siente retro, güey. Esa es una locura que ya, pues, obviamente, iPhone 1, o sea, al principio de los 2000 el 2007. sonido, imagen, ya retro, pues ya retro, Sí. sí. Ya pasan 20 años, ¿sabes? Sí. Qué loco que le funcione el Sí, celular. sí, qué loco que le funciona el celular, sí. Pero en mi caso estuve, te digo, esos discos del 2004 al 2010, hice estos discos que no están editados formalmente, o sea, no se pueden conseguir. No quise, yo después, porque pude haber, de alguna manera los pude haber insertado más formalmente, ¿no? Con alguna distribuidora. Pero decidí dejarlos como en la década del 2000 y están en internet y por ahí alguna gente que me escucha, algunas personas he visto que se los bajan, los escuchan, están en YouTube. Pero yo fue hasta el 2014 hice 2011, hice un disco como más de regional, de música de banda sinaloense. Lo hice con el Instituto de Cultura, ya un disco cultural, como tratando de rescatar la música de banda en ese entonces, en el 2010, ¿no? Y compuse 10 canciones con el estilo de música de banda antigua, como más siglo casi que 19, güey. Ok. ¿Y ese estilo, cómo lo describirías? El de la banda. Ajá, el del siglo XIX, o sea, ¿qué tanto ha cambiado? Ha cambiado mucho y de hecho mi interés de hacer ese disco de banda era que ofreciera cómo era el sonido inicial de la banda sinaloense, que tiene como mucha influencia Europa del Este. Como más polcas, más pasodobles, un ritmo que se llama chotis. O sea, utilizan como esos 3 ritmos y el vals también, pero sobre todo la sonoridad es como más europea y en algún momento como que se mezcló con la música mexicana o de la región y es muy interesante. Eso me lo detonó escuchar El Sí. Niño Perdido, esa canción. Ok. Como que la melodía del Niño Perdido me hizo pensar que había un background Una conexión entre dos que no géneros sonaba como de aquí, güey. Esa conexión, ¿por qué se dio? O sea, ¿por qué el estilo europeo del polka, decías, De la banda. llega aquí? Porque se supone que a mitad del siglo XIX llegó a través de Mazatlán, cuando empezó como a tener más flujo ese puerto de Mazatlán, llegó una familia de alemanes que se instalaron Ya, en el puerto de Mazatlán y tocaban todos los sábados en el kiosco. ok. Y vendían piezas de barcos y entre ellos como cosas musicales. Y eso es lo que yo leí en un libro Claro. de etnomusicología de una suiza que se llama Elena Simonet. Y ella cuenta el origen de la música de banda en Sinaloa, porque Órale. ella dice que estaba en Los Ángeles en los años 90 y escuchó como música sinaloense y dijo, ¿qué onda? Sí, Esto sí, me sí. suena como de Europa y ahí empezó como su búsqueda, ¿no? Y de Qué ahí viene. cabrón. Sí, y por eso cuando tú escuchas la banda MM, por ejemplo, no la MS, la MM, que graban puras canciones instrumentales, ellos tienen como varios álbumes que suenan a ese tipo de música antigua. Y es muy interesante. Entonces yo quise con este álbum retratar y ofrecer canciones como que sonaran así. Y francamente creo que lo conseguí, o sea, un poco. O sea, las canciones suenan distintas a como lo que sonaba la banda ya en ese momento o desde el boom de los 90 con Julio Preciado y todo el recodo. Esa idea de qué tan diferente sonaba la música antes, qué tanto te interesa, porque también pues han cambiado mucho los instrumentos, de repente topas con instrumentos que tenían, pues instrumentos bien raros, ¿verdad? Que hoy en día dices, ¿qué es esto? Seguro. Y a veces está condicionado a cosas que muy random. Sí, Como lo que se dice mucho esto de que las canciones, el hecho de que duren 3 minutos y medio, tiene que ver con que eso es lo que cabía en las primeras grabaciones sí. y cosas que tienen que ver con la radio. A veces no es como más que una cuestión circunstancial, ¿no? Del Sí. entorno. Y Y tecnológico, ¿no? tecnológica muchas veces, Sí. ¿no? Ahora, por ejemplo, yo creo que justo hablando de lo tecnológico y de las modificaciones, a mí me da la impresión de que hay como... Va a empezar a haber una oferta quizás de canciones todavía más cortas. O está Sí. ocurriendo ya. Por los reels, por las stories, por los 20 segundos, como los pequeños clips y eso. De hecho, a mí me interesa esa búsqueda, ¿no? Como hacer brevedades, cantos, pequeños cantos que digan una idea como si fueran tweets Sí. cantados, ¿no? Sí, Así breves. Y hacer a lo mejor como un álbum que traiga 70 tracks
pero de Sí. 30 segundos, ese tipo de cosas, ¿no? Siento que puede. Es una manera muy, muy disruptiva de verlo, ¿no? Porque generalmente se ve con resistencia, ¿no? El hecho Sí, de que cuando te hoy sale. en día ya son puros coros los que, o sea, Sí, pasamos de discos a sencillos a coros. coros. Y como que hay una resistencia, pero pues sí, o sea, también es un reto, ¿no? Y es un nuevo formato que te presenta la vida y es una oportunidad también de poder encontrar una manera de ponerle tu estilo y tu voz. Sí. Además que está interesante también desde la perspectiva de que hay que buscar a veces, pues, un poco lo que no se está haciendo tanto, Sí, ¿no? Para intentar llamar un poco la atención como artista, ¿no? ¿Qué es lo que no se está haciendo quizás tanto, ¿no? Yo creo que eso es un ojo encendido que los artistas naturalmente tenemos. O sea, tratar de estar localizando que según nosotros no se está llevando a cabo como con sí, tanta repetición. Y entonces vamos, según nosotros, detectando zonas de frescura a través de las cuales podemos ir creando, ¿no? Adán me acaba de decir ayer que está haciendo ahorita un álbum de inteligencia artificial, ok. pero que él va a decir que fue hecho con inteligencia artificial, como me imagino que lo están haciendo varias Sí. personas, ¿no? Y me llamó para ver una cosa de las letras en ese proceso, ¿no? Entonces, vamos jugando y divirtiéndonos, porque también creo que la música ha cambiado mucho en cuanto al rol que tiene en la palestra cultural. O sea, yo siento que la música en los años 90 tenía mucha más visibilidad, o sea, como que era más reinante Sí. como dimensión cultural que ahora. O sea, ahora siento que hay como, pues, cosas más, o que compite en todo caso la música como objeto cultural, digamos, lo que antes era un CD, que ahora podría ser un álbum digital, compite con muchas otras cosas, con podcasts, con películas, la época Sí. de las Es series, que todo compite con todo, todo es los memes, entretenimiento, y sí. entonces como que la superdata hizo que todas las cosas se movieran y que nada necesariamente fuera tan reinante, ¿no? Es la Sí. dilución. Sí, que finalmente eso es la razón de por qué hoy en día estamos en la época de los coros, ¿no? Hay una Sí, claro. fragmentación de la atención en Para todo. eso nos da. Sí, que también ahí la crítica está en qué tanto nos conviene estar así de fragmentados, ¿verdad? Qué tanto nos conviene consumir todo a ese nivel de superficialidad y no clavarnos a un nivel de profundidad. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿crees que las personas deberían como tratar de tener como sus granjas personales de lo que consuman a fondo o como que más bien dejarse ir a la deriva No, del consumo yo fragmentado? sí creo que tienes que generar una especie de resistencia ante el consumo fragmentado, porque creo que el daño que te Yo creo que puede yo llegar a también. hacer cognitivamente es algo que no tiene presencia. Yo creo que estas herramientas, los celulares, nos agarraron con la guardia baja. O Sí, sea, sí, sí, no, nunca definitivamente. nos imaginamos que íbamos a llegar a este extremo y que la tecnología iba a ser capaz de capitalizar cosas que pasaban desapercibidas. Por ejemplo, el algoritmo de TikTok. El algoritmo de TikTok, este endless scroll, se basa en el comportamiento que notaban que las personas hacían cuando veían la tele en los 90, que era el estabas cambia y Zapping. cambia y cambia, el zapping, exactamente. Entonces, eso se acaba transformando en lo que hoy en día conocemos como el algoritmo del infinite scroll, ¿no? Incluso el tema, por ejemplo, de nada más tener coros en las canciones en TikTok, pues cuando tarareas una canción, cuando se te queda pegada una canción, pues generalmente te queda pegada una Sí, partecita, ¿no? claro. Entonces la tecnología es capaz de maximizar y explotar ese tipo de características humanas. Entonces yo creo que nos agarró con la guardia muy baja porque se nos vendió como esta herramienta que era capaz de conectarnos con todas las personas en todas partes del mundo, que es algo muy positivo, que Sí. definitivamente lo positivo creo que ahí está. Pero justamente al agarrarnos con la guardia baja empezaron a caer otras cosas y meter otras cosas que dices, ah, la madre. Ya cuando te empiezas a dar cuenta ya es demasiado tarde. El tema de la cantidad de información que tienen de nosotros, la cantidad de datos que estamos compartiendo, que aunque tú no compartes y la comparte el vecino, infieren, tú te pareces mucho a las demás personas. Sí. O sea, la resistencia individual en ese sentido no hace mucha diferencia porque con que haya alguien que tenga circunstancias similares que no se esté resistiendo, pues ya van a saber también cómo eres tú, ¿no? Entonces eso genera algoritmos demasiado capaces para conocernos a un nivel incluso superior de lo que nosotros nos conocemos y nos manipulan. O sea, finalmente Sí, claro. estamos manipulados constantemente y tenemos una relación de adicción con estos aparatos porque el diseño de los mismos, pues están incentivados los programadores que ganan un chingo de dinero para Sí. hacerlo lo más adictivo posible. Y Entonces yo creo que eso es, lo más loco para mí de esto es que siento que es una cosa que casi nadie platica, que es que
cuando te pones a pensar en dónde se lleva a cabo la comunicación digital de toda la gente de Occidente, Sí. sucede en el patio digital de 4 billonarios de Silicon Valley, güey. O sea, me refiero a quién posee esto, ¿no? Y que además de un mismo país y muy seguramente de un mismo grupo económico. O sea, es muy loco pensar que finalmente, pues ellos tienen el panel de control de todo, ¿no? O sea, digamos que yo sí creo en que es posible como pastorear las narrativas a partir de manipulación de hashtags, de tendencias, de lo que sea. Siento que pueden hacer lo que sea y que además es muy fácil de Sí. hacerlo. Es lo que creo. Y sí, es muy loco. Ya sé que, bueno, finalmente, como dices tú, nos agarró con la guardia baja y como que a partir de la idea de entrelazarnos, de interconectarnos, que yo recuerdo con mucho cariño la época de los 2000, digamos 2008, 2007, que sentías que estabas como muy conectado, pero no se había convertido en una necesidad donde 24/7 tienes como un universito gritándote, Claro. 24/7, ¿no? Entonces es muy loco esto porque ya si no ves el teléfono, por eso es tan difícil, sientes que te estás perdiendo de tu propia vida. Ese es Sí. el problema. Sí, sí, sí. Ya no sientes que te estás perdiendo dando una licencia laboral o lo que sea, no. Sientes que es como si te taparan los ojos y te dijeran, vive así, güey. Sí. O sea, Y aparte, estás consciente de lo que las personas cercanas a ti van a pensar. O sea, ya hay un elemento de seguridad de que, oye, no contestes el celular en una semana, ¿qué te pasó, güey? O sea, sí, ¿dónde estuviste? O sea, ya probablemente le tienes que hablan a la avisar. policía. O sea, Sí, yo si hago eso, probablemente sí, alguien le sí, habla a la sí. policía, güey. Tendrías que O sea, avisar ya es un nivel de dependencia que nunca total. habíamos visto en ninguna herramienta que tengamos. Y a ver, creo que yo personalmente creo que la solución no está en deshacernos de la No, tecnología y descartarlo. Creo que simplemente tenemos que construir mecanismos que nos permitan tener una relación más sana con estos aparatos y estos mecanismos creo que tienen que depender también de muchos gobiernos, que ahí es en donde está el gran el gran dilema porque meollo. ya es lo mismo, ya es el Sí, mismo pedo, ya Altman está con Trump, ya es... sí, 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 sí. Entonces también Y de alguna es manera, complicado. estas herramientas son herramientas e instrumentos de políticos, Sí, no, geopolíticos. claro. Son instrumentos de control, de dominio. O sea, el otro día estaba escuchando, no hay nada de emergente en todo el proyecto de Silicon Valley que no haya sido supervisado por el Departamento de Defensa. Sí, que ya inclusive yo creo, pues ya estamos llegando al punto en donde incluso estas empresas tecnológicas van a acabar rebasando A los estados. a los estados. O Ya sea, pasó. ya pasó con muchos, pero creo que va a haber un punto importante en un futuro no muy lejano en donde las empresas tecnológicas van a tener más poder que los gobiernos por la cantidad y calidad de datos que tienen. Eso es la nueva riqueza son los datos, porque los datos con la tecnología que hoy en día tenemos de procesamiento nos van a dar tanta información de las personas que va a ser imposible competir ante eso, ¿no? Claro. Ante esa cantidad de información. Y las empresas, pues obviamente tienen sus discursos para tranquilizarte y para decirte, no, pues que tus mensajes están encriptados, pues no necesitan leer tus mensajes, güey. Con todo lo que estás haciendo alrededor, ya infieren de qué Pero estás además, hablando. como el otro día escuché, no sé quién dijo de que lo peor del caso es que tienen todos tus datos, pero lo peor del caso es que no les importas. No Sí, los van a ir a ver, güey. sí, no. Entonces es como una doble depresión. O sea, es Sí, como, o sea, no hay un interés individual en ti, pero hay un interés en colectivo sí, de analizar sí. como los grupos sociales, ver para dónde va, de qué se está hablando más, cuáles son tus preferencias. Bueno, pues esto, Sí, y también el impacto, a ver, que esto va a tener en el futuro. O sea, hoy en día, digo, de entrada estamos grabando una plática en el 2025. O sea, quién sabe si el video siga siendo vigente, pero probablemente se pueda consumir, creo yo, en alguna forma en el futuro. Pero, o sea, la cantidad de información que van a tener las personas del futuro en nosotros es algo y eso me aterra como lo que estábamos hablando del distópico. infinito. Sí, Como, ¿cómo va a pasar? O sea, ¿cómo, a qué nivel van a pasar las grandes obras que por más grandes que fueron en el siglo XX? O sea, siento que todo va a quedar escondido en la pluralidad, en el exceso más bien, como diluido. Yo, ¿sabes cómo veo todo? Como diluido, como que todo está diluido por estar cada vez dentro de algo más grande, que sí, está dentro de algo más grande, que está dentro de algo más grande. Y también veo como submundos
ya no siento que sea como el único mundo de Sí, no. antes, sino que son submundos. El submundo, ¿en qué submundo vives tú? Porque luego te encuentras cosas como de que hay festivales grandísimos sobre gente que familias enteras que viven de construir las barras de metal de los estadios de fútbol, güey. Sí, O sí. sea, la hiperespecificación así, ¿no? Y cada vez pasa más, o cuando menos a mí me pasa más, que estás platicando con alguien y te dice, no conoces a tal, y tú, ¿quién, güey? Lo buscas 40 millones de seguidores. Sí, Ay, claro. ¿cómo no lo? Pues es que Eso ya te hay dice tantos esto. Sí, submundos que hay celebridades gigantescas en cada submundo que te dan la ilusión de totalidad. Eso es lo cabrón. sí. Y por eso se radicalizan, porque creen que todo el mundo está viendo lo mismo Alrededor. que tú. Sí, sí, sí. Y pues no, No, tú o estás sea, en yo, una por ejemplo, burbuja. recientemente me clavé con el tenis. Empecé a ver jugar tenis, ¿no? O sea, como que me da una paz la velocidad de reacción. Y lo veo mucho, ¿no? Me doy cuenta que, o sea, hay un montón de gente, en mi algoritmo también ya me empiezan a salir como comentarios de Sí, los sí, sí. juegos, de los campeonatos y todo, y digo, wow, o sea, de pronto entré al submundo Del del tenis, deporte o del sí. tenis, ajá. Se hace muy curado. También digo, hay una parte chida de eso. A mí me pasó algo similar con el béisbol recientemente. Como que yo nunca ¿Estás viendo a Otani? empecé a ver Otani una puta locura lo que Pedo, está güey. haciendo. Pero yo como que nunca le entendí al béisbol, como que Ya. lo hacía menos. Y llegó un partido, de hecho el partido, fui a ver a los Mariners hace como 2 meses. Y me aventé el último partido de la serie entre Mariners y Toronto, que ahorita está en la Serie Mundial. Y ese partido como que le entendí al béisbol. Dije, no mames. Ahora. Ajá, hace nada. La complejidad que hay detrás Era la semifinal, ¿no? Era la semifinal, el Sí. último juego, ¿no? Y le entendí como que, no sé, tuve un momento de eureka que me ha pasado varias veces últimamente, que tengo momentos de eureka de cosas y como que les entiendo y me abren un nuevo mundo. Qué chingón. Y me empecé a clavar mucho en el béisbol, por ejemplo, cuando alguien te dice es un beisbolista muy talentoso, ¿a qué se refiere? ¿No? Y empiezas a investigar de, oye, pues a qué te Botani, por ejemplo, No hay nadie que haya hecho lo que hizo. sí, el hecho de que piché y batea a alto nivel, desde Babe Ruth, que era otra época completamente, entonces Sí. me empecé a meter en el mundo del béisbol y ahora me gusta el béisbol. Hace 2 semanas Es me una empezó a gustar el belleza. béisbol. Sí, Ese es el deporte que yo sigo de niño también. el béisbol. Sí. Lo dejé mucho tiempo y ahora también lo estoy muy prendido desde que está Otani ahí. Ayer estaba viendo el juego, ¿viste? Desde 18 entradas. Sí. De hecho, a las 17 ya me dormí y Yo vi aguanto, yo que aguanto. la siguiente entrada Sí. acabaron definiendo Con el un juego. home run de otro güey. Con Porque un no lo dejaron batear. Sí, eran puras Sí. bases por bola. Pero sí te entiendo, o sea, y como que en la medida en la que vas poniendo pies en submundos que inicialmente los veías como muy distantes, siento que ese es un signo del siglo XXI para el Sí. ser humano. No permanecer en tu submundo, sino hacer la lucha por salir de ese submundo de alguna manera. Y como que recrear en ti ese sentido más de aleatoriedad, más de diversificación. Es que también creo que la tecnología te permite abstraer de mejor manera el conocimiento y se vuelve más fácil entrar a una nueva área porque, me imagino que tú lo has visto, pero muchos patrones de conocimiento humano se repiten en las distintas áreas de conocimiento. Hay patrones en música que se repiten, en astronomía que se repiten, en cocina. O sea, finalmente es conocimiento humano. Estamos condicionados bajo las mismas leyes físicas, que eso genera patrones similares. Aparte partimos del mismo hardware que es el cerebro humano, entonces pues repetimos vicios, hábitos. O sea, se parece, vaya. Vas a encontrar... Y la tecnología te da como Sí. que las herramientas de poder entender eso, de que, mira, esto que estoy viendo, pues se parece. O sea, por ejemplo, el elemento numérico del béisbol, te clavas ya en los datos y dices, puta, qué La locura. estadística. La estadística. Que ahora que estoy con el póker, vi los números del béisbol y loco. dije, no mames, sí, es eso. Porque me empecé a clavar también en eso. O sea que te gusta la complejidad numérica, ¿no? Sí, Las me estadísticas. gusta. Soy una persona numérica muy... Bueno, el béisbol, yo no le entiendo mucho como a ese grado, digamos, pero mi papá me contaba mucho que como que antes se usaba que los grandes aficionados anotaban, Sí. ¿no? O sea, en el siglo XX, anotaban en libretitas como llevaban durante toda la temporada los porcentajes de bateo de sus favoritos y entonces podían llegar a conclusiones aproximadas. Sí, Es muy claro. cabrón. El pedo también de esto es el tiempo, ¿no? La cantidad de Sí. tiempo que... Eso como que hay una tristeza de saber que aunque te interese y aunque sabes que te gustaría y lo disfrutarías, tú no puedes hacer todo lo que... No vas a leer todos los libros, no vas a escuchar todos los discos, no vas a ver todos los partidos. Y ahí es en donde creo que también juega un elemento interesante
la parte de la ansiedad que te generan estas herramientas, ¿no? Hay lo que se llama la paradoja de la decisión, que uno pensaría que entre más opciones tengas, más libre te sientes, pero pasa lo contrario, o sea, como tienes más opciones, Sí, claro. escoger una es negar un chingo, entonces te paralizas, güey. Sí, sí, sí. Y Te tienes eso, que limitar. hoy en día batallo inclusive, que ya no sé si lo estoy asociando con el tema del span de atención o con esta parálisis el que batallo, por ejemplo, en ver una película, en Sí. escoger, como que es complicado. Ver una película se sufre. Se O sufre. sea, ¿cuál? Gracias a eso, yo, o sea, mi esposa y yo hicimos nos atuvimos a una lista de 500 Sí, es que películas esa es la solución. recomendadas por IMDb de Hollywood, en orden por director, y ya, como que Sí. vamos ahí. Me dio como mucha paz y veo mucho cine, me gusta mucho, pero voy con esa lista, ¿no? Y de vez en cuando nos salimos del carril, ¿no? Sí, es una Pero gran solución. sí. Tener ya una lista y que quitarte el elemento ese de escoger. Y el ejercicio finalmente general de decidir con qué te vas a quedar, ¿no? Sí. En esta macro oferta, en todas las temáticas, o sea, con qué te vas, tienes que tomar decisiones, ¿no? O sea, Claro. está cabrón. Ahora, por ejemplo, yo otra parte del tenis, una cosa que me empezó a llamar la atención, me metí a estudiar relaciones internacionales Ok, en la UNAM, ok. a distancia, en línea y todo, y ahí voy, o sea, a veces está medio difícil en cuanto al tiempo y todo, pero voy a terminar mi ¿Por primer qué año. relaciones internacionales? Porque me interesa la historia, los temas de historia, la relación entre los países, la política, el derecho, que no sabía, estoy aprendiendo, ¿no? Sí. Apenas temas de derecho, de la historia del derecho. Siento que relaciones internacionales en esa materia confluyen como temáticas que me interesaban. Por Sí. eso lo elegí. Estaba leyendo justamente un tuit que habla sobre la política en una cuestión de que si solamente, si ignoras el contexto geopolítico y analizas la política solamente como Ah, de país, ayer. sí, Sí, y a ver, y creo que es, o sea, no lo había conectado de esa manera, pero sí, creo que es el puente quizá entre hablar de política en el país y pensar en el cosmos, abres un ya. poquito más bueno, con mínimo considera el mundo antes de irte Sí, al sí, sí, cosmos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque sí es obviamente un error analizar una acción individual de un gobierno, no considerando las presiones externas a la que está expuesta. Todo está conectado Sí. desde hace mucho. Alguien me puso, en cualquier siglo eso es real, pero bueno, no sé si en 1370 No, no, ese nivel. tenía sentido analizar a Castilla aquí en relación a la política mexica, pues no sé. Sí, Pero desde 1850, sí, 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 todo sí. está, o desde antes, desde que llegaron los europeos, yo creo que empezó a conectarse todo, y más ahorita es evidente que todo está como súper conectado, ¿no? Entonces sí creo que cuando se ve la política de un país, pues sí es necesario ver a dónde pertenece, a qué intereses está respondiendo o en qué marco está inserto ese Claro. país en ese momento, ¿no? Sí, en Y ese todo se momento. va moviendo, es alucinante. A mí me parece apasionante ese Sí. tema, o sea. Y también eso te vuelve como un poco más empático a la hora de juzgar cosas del pasado, ¿no? Porque también es bien fácil traerte una decisión al contexto actual, pero hey, todo lo que estaba pasando alrededor, Sí. pues probablemente bajo esas circunstancias tú harías algo similar o no, ¿verdad? Sí. Pero creo que es interesante también Yo creo que considerar esa es complejidad. absolutamente necesario Sí. hacer eso. En muchas de las temáticas de cancelación eso está Ajá, vigente, ¿no? claro. Sí. Sí, cada vez se vuelve más evidente. Ahora, en una cuestión temática con este nuevo proyecto que vas a sacar, de qué trata, de qué estás escribiendo, qué temas te interesan? Pues es muy variado, como es muy loco que yo no hago álbumes como con esta premisa de voy a contar en este álbum lo que estoy viviendo ahora, ¿Ok? sino que tengo como un tintero muy poblado de muchas canciones. Entonces, cada vez que voy a hacer un álbum, mi trabajo consiste en una selección de una gran variedad. Intuitivamente voy haciendo como un setlist y voy Ok. eligiendo las canciones para que convivan. Eso me ha llevado a tomar la decisión de que mis álbumes, en lugar de tener un hilo conductor, más bien que las canciones traten de contrastar entre sí Ok. de manera agresiva, güey. O sea, que venga una polka norteñita así y después una cosa como de música clásica y después una cosa quizás un poco más pop. O sea, como para emitir el mensaje de que no importan los álbumes, sino que el universo último a perseguir es el track El track. por separado, ¿no? Y O sea, entonces, tú lo ves de esa manera, tú sí, ves es que, a ver, o sea, tú compones canciones aunque no estés en una época de composición, o exactamente. sea, ya tienes tantas canciones
O Se me cuando han ido menos acumulando. maqueteadas, que se vuelve una curaduría de Sí, las canciones que hiciste. sí. Qué cabrón. O sea, ¿cada cuánto compones? O sea, ¿cuántas canciones tendrás? Es que estos álbumes que te decía que negué un poco de Ujú. los 2000 me dieron ventaja en ese sentido, Ya. porque cuando empecé a publicar álbumes en el 2000, el que te digo de banda no lo cuento porque es muy específico, Ujú. como de música cultural, pero, o más cultural, pero desde el 2014 empecé con esto de las canciones variadas. Entonces ahí empecé a rescatar muchas de las canciones que no tenía grabadas formalmente y eso Ya. me dio como viada, o sea, de alguna manera siento que va más adelantada mi composición que mi publicación, pues, ¿no? Entonces, no hago tanto eso de componer algo que me retrate en la actualidad, aunque al mismo tiempo siempre estoy buscando como en ese tintero canciones que sean vigentes, Ya. que estén hablando de mí o de alguien, de tal manera que me interese publicarlas, ¿no? Entonces este álbum no es una excepción, es igual que tres de los álbumes pasados menos uno, que sí fue más conceptual como un álbum. Yo les digo antiálbumes justo Sí, por sí, sí. eso. Y este también es como un antiálbum y viene de chile, mole y pozole. O sea, viene una canción que habla de la casa, de una casa que teníamos en Culiacán, que después mis papás vendieron. Y es como una canción, Casita Bella de ayer se llama, de esas canciones así como súper sentidas, como ranchera. Ok. Bien lenta, güey. Y luego viene como una canción que se llama Tragafuegos, que habla de un tragafuegos que está aquí en un crucero de la ciudad, así como más urbana. Y luego viene una canción como de que habla de la ansiedad. Viene otra canción que habla como de la colectividad. Otras como íntimas, canciones de amor. O sea, es como Sí. que Y a ver, pero esas ideas, por ejemplo, el tragafuegos que estabas diciendo, ¿lo ves? ¿Qué haces? ¿Inmediatamente lo anotas? O sea, ¿cómo es ese proceso? O sea, cuando te sientas, me imagino que ya o sea, llegas a esa idea y la desarrollas. sí. Pero ¿la notas o cómo le haces para Yo creo capturar esos que momentos? en este caso pasó que viene de la guitarra, porque yo estaba tocando en la guitarra como una progresión de acordes que sonaba así, como muy estridente. Ok. Muy estridente, en algún momento pensé que sonaba como urbano, como a carros, como a máquinas y cruceros y la vida estridente de la ciudad. Y pensé en un tragafuegos, es que había un tragafuegos, yo viví un tiempo en Coyoacán y veía mucho a un tragafuegos que está, Ya. en él está inspirado esa canción, digamos, como figura inicial. Pero lo que intentaba hacer era simplemente hacer un retrato de un tragafuegos, ¿no? Y dice, semáforo, detén al tragafuegos, haz cambio de luz, para que un poco tratando de hacer un cuento entre el semáforo, Sí. el tragafuegos y el observador, algo así, ¿no? Pero muchas veces me pasa que más bien escribo de cosas que traigo inquietudes, que digo, esto debería decirlo, tengo ganas de decirlo, no sé por qué, pero tengo ganas de decirlo, o creo que esto puede sentirse alguien identificado. Entonces parto como de un título o de unas letras y trato de ponerle música y si veo que crece y que se siente bien, voy avanzando así. Es muy intuitivo todo realmente. ¿Y hay una disciplina? O sea, ¿escribes todos los días? Sí, O qué? ¿Eso sí te obligas de cierta manera a escribir? sí, O es algo que simplemente... pero no lo veo como una obligación, fíjate. Ya. Me gusta. Porque sabes que también que mi vínculo en los últimos años de la pandemia para acá con la escritura viene como de una, yo le digo como vomitar, güey. Sí, sí, sí. O sea, yo escribo para crear algo que quizás pueda ser bello o lo que sea, sino que lo hago desde un enfoque confesional. O Claro. sea, como contando algo. Es como si yo sintiera, ya me acostumbré a estar tratando de sincerarme o desnudarme o de vomitar Ujú. ahí, en la hoja en blanco, ¿no? Y luego como me compré una máquina de escribir así, mecánica, me gusta el sonido y ya, como que llegué a la conclusión de que voy a estar practicando como poemas muy breves que quepan en el centro de una hoja. Ya tengo yo delimitado pues mi propio universo de Sí. medida, Tus reglas, ajá, claro. mis reglas y de pronto entré en una cosa que no lo puedo, o sea, es como un ritual que necesito ya. Sí, es que también me gusta la palabra vomitar para describir el proceso porque hay una incomodidad, ¿no? O Sí. sea, y finalmente estás sacando algo de ti que hay Ajá, una resistencia sí, de tu mismo cuerpo a decir que no, sí. pero te obligas y lo haces, ¿no? Y yo creo que porque sientes que te conoces más en la Sí. medida de que Es vomitas. tuyo, pues salió de ti, güey. O sea, O sea, lo ves, claro. sí, 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 que Por esa más, ¿cómo se dice? es muy crudo, Escatológico. pero es crudo, pero eres tú, güey. O sea, Sí. ¿qué más quieres que lo que está dentro de De ti, hecho, no no? está de más siempre observar qué es lo que Sí, sí, vomitas. sí, creo que es clave, ¿no? O sea, a veces se nos escapa. Exacto. Sí, y el hecho de también limitarte de cierta manera, pues, la máquina de escribir, por ejemplo, hace cuánto la tienes? ¿Cómo? En la pandemia, en un bazar que está ahí en Morena y Petén,
ya la había visto, pero no tenía la intención de comprarla y de luego me acordé que estaba ahí y tuve como esta sed de escribir así, porque como es mecánica, Ujú. hay algo valga la redundancia, en la acción mecánica y en el sonido de la tecla. Pa, pa. Entonces es como que se están descargando las palabras. Porque luego además investigué y es que eso después, escribir viene a escarbar las tablillas, ¿no? Escarbas y escribes, ¿no? Entonces yo digo, ok, hay como un acto que implica una descarga de fuerza de alguna Sí, manera. O sea, era algo muy físico también. Era casi como esculpir. claro. Y también este tipo de aparatos mecánicos plasman una personalidad en la hoja que no es tan, o sea, hay ciertas, no me acuerdo, en alguna película vi alguna vez que no sé, que la P de una máquina de escribir está un poquito más hundida y ese era un sello característico de que la máquina de escribir era la de esa persona, ¿no? Ya. Y hay como una personalidad que uno le agrega Sí. a su trabajo partiendo de la máquina, ¿no? O Y son sea, bellísimas sí. como objetos. O sea, yo tengo una japonesa así chiquita que me la puedo llevar cuando viajo. Pero lo que me da placer es que tiene dos tintas, roja y negra, ¿no? Entonces hay palabras que subrayo con el rojo y, o sea, me va muy bien Sí. con esa máquina, pero sobre todo el acto, ta. O sea, como si me imagino un tablero digital, un teclado digital que no hiciera ruido y que nada más sea como táctil, me da como ansiedad. O sea, necesito Sí. que haya una ejecución, una acción mecánica. Y me compré, de hecho, tengo aquí un tablet, digo, este es un teclado normal, pero me compré unos de los que les Ah, cambian claro, las teclas y sí, sí. sí hay un sentimiento De los que son de distinto. teclas así Sí, sí, sí. altitas, ¿no? Y cuando escribo, uso ese teclado. Pues la máquina de escribir me llama la atención. Yo creo que la voy a acabar comprando, la verdad. De hecho, hay unos teclados, ya investigué yo también, porque hay unos teclados que son digitales, pero que tienen la acción de la máquina mecánica. Es como una máquina de escribir y se siente así, Ya se siente la pero tecla lo puedes pesadita. conectar a USB. Ok, qué chingón. Sí. O Sí, sí, Bluetooth. sí, como que ese tipo de cosas también, pues finalmente si es algo que estás haciendo todo el tiempo, quieres que te guste y lo quieres disfrutar, ¿no? O sea, Sí. como que es parte de hacer que te guste, pues tu Vivir vivir, tus ¿no? Tu días. día a día, ¿no? Porque sí creo que a veces hay como una crítica muy negativa ante ese tipo de prácticas, pero cuando lo percibes de esa manera de que, güey, son cosas que me dan felicidad en lo que estoy haciendo todos los días, Total. que te valga completamente madre, ¿no? Como me encanta que Leiva, Ujú. justamente, en algún momento, justo corriendo aquí en el parque, está bueno, acá también, eh, salió al tema de que corría y le dije, oye, ¿y qué onda Corre un con lo? chingo el vato, ¿no? Sí. ¿Y qué onda con lo? Porque dicen que la rodilla y que no sé qué, que hay que cuidarse, que a veces, porque yo he escuchado que correr te daña también las Sí, vértebras y que no sé qué, que no es lo más sano del mundo, ¿no? Y le dije, y me dijo, Davis, me da felicidad. sí. Es que sí, Soy una mejor persona, me dice. es que Y me sea, encantó, me mató, digo, ya, sí. sí, hay algo, lo estaba pensando el otro día, o sea, hay algo como que también otra de las cosas que entendí recientemente fue los triatlones, como que nunca había entendido por qué juntar esas tres disciplinas, ¿no? ¿Qué cuáles son? Son bicicleta, nadar y correr, son las tres disciplinas, ¿no? Como digo, no sé si habrá una razón que yo no ignoro, pero cuando menos tuve una eureka interna, ¿no? Y esos tres en específico como que sí te ponen en un estado mental que se parece un chingo a estar high, güey. O sea, estar high, le llaman runners high en la cuestión de correr. Y sí, después de tantos kilómetros como que estás en un estado en donde ya tu cuerpo está en piloto automático y es tu mente, güey. Tu mente hablando y te vas como en un monólogo y es adictivo ese pedo. O sea, yo la neta es algo que o sea, nunca me había clavado tanto como hasta de varios meses para acá y entiendo un chingo el appeal. Y hay gente que se avienta, obviamente hay maratones, pero Sí, también hay ultramaratones. sí, Hay de raza que se 100. avienta 100, o sea, Lo que ciento y cacho hacen los kilómetros. tarahumaras, lo Sí, que he visto, lo que hacen, que en la corren sierra, ultramaratones, que le sí, llaman. ultramaratones. Ajá. Y como que le entendí tanto a correr, pero también porque también aprendí a nadar hace como, digo, sabía nadar para sobrevivir, pero aprendí a nadar bien. Siempre he querido. Siento que es difícil, o sea, Hay un curso, yo aprendí en un curso, la respirada, güey, se me hace muy, o sea, cuando no le das, no, a ver, si no sabes nadar, yo antes me metía a la alberca, intentaba nadar y una vuelta estás muerto, ¿no? sí. Pero ya que me aventé un curso que se llama Total Immersion. Es un curso que grabaron en los 90s. Vi que un autor que me gusta lo recomendó.
Lo vendían en VHS, me lo topé en internet, ahí está el video completo del 90 y tantos, y es una técnica de un vato que te da como drills. Entonces te dice, haz estos 3 drills el día 1, 3 drills, así le hice yo, 3 días, y son como, creo que son como 8 días. Entonces te enseñan a dar descomponiendo las partes de todo el mecanismo. Entonces el primer drill es aprende a patalear. Entonces tienes que aprender a patalear, que no nada más es así, sino que tienes que tus pies moverse de esa manera. Y la primera media hora que vas es, pues nada más puedes avanzar pataleando. Y luego ya que haces eso, estiras un brazo. Entonces estiras un brazo y vas así, entonces aprendes a respirar y luego con el otro. Y te vas así hasta que eventualmente conectas todos los puntos. Y luego Qué loco, hay uno en güey. donde estás así y haces la abrazada, pero no entras, la regresas. Te enseña cómo meter. Y es desesperante de cierta manera, pero cuando llegas al último drill, sabes nadar, güey. Y de repente... ¿A ti ya te pasó eso? O sea, Esto fue hace como un año que ya. aprendí a nadar y dije, no mames que sé nadar. Y obviamente, pues en un principio sabes nadar, estás medio tronco, pero llega un punto en donde ya lo vuelve a ser muy mecánico o ya se vuelve como memoria muscular y entras en esa zona en donde ya estás en piloto automático y tu cabeza se va. Y eso también pasa con la bici, güey. Sí, Y te genera una adicción. O sea, yo me imagino que la IVA tendrá una adicción en ese sentido porque sí sí. se te va a la cabeza, güey. Y es algo bien, bien bonito, güey. O sea, Bueno, yo no corrí 5 años y ya no lo he vuelto a hacer hace 5 años. Pero ahora ya sé que suena muy piojo al lado de la bici y de nadar y de correr, pero yo camino. no, caminar A- es increíble. Antier caminé 2 horas y media. Sí, caminar es increíble, güey. Me fui a caminar a visitar a un amigo mío que vi en el mapa, o sea, me lo puse Ah. como proyecto el domingo. Y me fui caminando, es la distancia más grande que he recorrido hasta ahorita aquí en la Ciudad de México, porque antes había ido de la Cineteca, Reforma 222, que eran como 8 kilómetros y esto fueron 11. Y medio que voy a Forrest Gumpear en ese sentido, yo creo, de que voy a ir aumentándole un poco, no, o sea, a ver qué punto me pongo ahora. Pero como dices tú, o sea, es caminar, aunque camino rápido, porque hice 13,000 pasos en 11 kilómetros. Sí, no, O sea, caminar es increíble y también. güey, la mente. Se te La va. mente, o sea, por eso adoro caminar, no más porque vas observando y además voy escuchando cosas, sino que algo pasa, es atávico, ¿no? O sea, Sí. como que nuestro sistema está predeterminado para emitir una comunicación contigo mismo interna en ese proceso, ¿no? Sí, funciona mucho para... A mí me funciona también si estás como que atorado o estás como que Sí, abrumado, salir a... O sea, hay una frase que me gusta mucho que dice solvitur ambulando, que se traduce a se soluciona caminando, güey. Y me gusta esa frase tanto literalmente de que salte a caminar si estás abrumado, pero incluso también metafóricamente, metafóricamente, güey. O claro, sea, la sí, vida sí, es un sí, 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 experimento sí. práctico, o sea, Como que el clásico, dale, sí, dale, dale. con lo que traigas y sí, y vas en el camino, van Está bien surgiendo, chida esa analogía. sí, De que sí es cierto, porque también caminando físicamente, sí, yo también para canciones se me destraban sí, cosas, o sea, y lo he hecho así, o sea, salir a caminar para dar con el determinado estribillo, ¿no? Y claro. pasa, güey. También porque como que los momentos de eureka, cuando menos así es mi percepción, como que a veces necesitas distraer un poquito al cadenero de tu Sí, mente para que se le escape algo al subconsciente, ¿no? Y te arroje, te sí, llega, te interrumpe, pues de repente viendo una película, escuchando una canción, caminando, corriendo, como que se distrae el cadenero y sale algo sí. de tu subconsciente y te llega una idea. Y funciona como por contrario, ¿no? ¿No sientes que es así a veces? Que es como que cuanto más persigues algo que no estás encontrando, y ya cuando lo dejas y te distraes un poco, pero haces algo más mecánico y todo, pum, ¿no? Llega. Y hasta dices, no, me hubieras llegado más al rato, Claro, no, no güey. quiero. Sí, sí, O sí. te llega, pues también esos momentos entre la conciencia y la inconsciencia antes de dormir, o sea, como que son momentos muy propicios para En el en baño, bañándote también, ahí es donde como entras a una cámara de eco caliente, estás estimulado y que ya es de los pocos lugares en donde podemos prescindir del celular, aunque hay sí, gente que pone igual música en el baño, en el sí, teléfono o programas. Yo no, ahí sí sí, no, yo todavía también lo tengo para pensar. sí, qué cabrón que ya son. Hace poquito estaba hablando con un amigo que también está muy metido en este tema de la tecnología y hablaba sobre esta idea de cómo los celulares ya no les puedes quitar la pila, güey. O sea, digo, entiendo el tema obviamente de que es una modularidad que le han quitado a los aparatos electrónicos, pero básicamente lo que están diciendo es que no puedas apagar el celular. Y lo apagas y no se apaga, o sea, sigue prendido de cierta manera y te lo venden como de que, bueno, por si lo pierdes, pues todavía lo puedes encontrar, que está bien, pero estamos llegando a un punto en donde ya va a ser imposible apagar. Inclusive apagar, por ejemplo, un celular que le tienes que dejar aplastado 5 minutos, siente como si lo estás matando, güey. O Sí, sea, es como si lo estás ahorcando. quebrando así hasta que te mueres. O sea, hay una cruda asociada Qué loco a que matar un aparato. no lo puedas, o sea, matar un aparato porque también ya tiene tu identidad y Sí. todas tus cosas dentro, ¿no? Entonces por ahí
yo siempre digo que como que perder el celular o que te lo roben o algo así cada vez se parece más como a quedarte atrapado en un elevador o a una Sí. cosa fea así extrema, ¿no? Entonces, sí, no sé, o sea, yo creo que en la transición de esto al chip que dicen que quizás después conecten a internet y que te puedan meter en el cerebro, va a haber como unos años quizás medio darks Sí. de que... Porque, ¿sabes? Una cosa que pasa también es que sería distinto si el convivio con el teléfono se sintiera como algo muy chido, ¿no? Pero a mí, no sé si a ti, a mí a veces no se siente chido. O Desde sea, que, ay, ya, güey, o es sea, como, uff, ¿por qué estoy ya? A veces siento que veo como distintos los tamaños. O sea, que digo, wow, lo tengo que dejar. Pero un minuto después me acuerdo que no mandé no sé qué y no sé qué y lo vuelvo a abrir, ¿no? sí. Entonces es como, ¿dónde va a parar esta frecuencia? O sea, esta constancia. Llegar, porque en mi caso ahorita yo creo que mínimo es la mitad de mi tiempo del día lo que estoy Sí, en sí, la es una pantalla. locura. Es que también lo que pasa es que, y creo que lo que marcó un antes y un después en las redes sociales es que hubo un cambio de paradigma, hubo un cambio de paradigma en una cuestión, y esto se dieron cuenta con Facebook, o sea, Facebook se empezaron a dar cuenta que cuando sale en el 2007, 2008, pues mucha gente joven se empieza a meter a Facebook, empieza a hacer sus redes o su perfil y empieza a seguir mucha gente, ¿no? Eventualmente se dieron cuenta que la gente acaba envejeciendo. Entonces lo que tú le diste seguir o me gusta hace 5 o 6 años ya no te representa. Entonces Facebook se empezó a transformar en una red social viejita por lo mismo, como que lo asociabas a algo viejo. Entonces las redes sociales empezaron a poner las pilas y cambiaron el paradigma de los seguidores a intereses. Entonces hoy en día ya no ves lo que tú sigues, sino que ves lo que el algoritmo cree que a ti te interesa. Entonces dejaste ir el control. Y por eso entras en estas espirales y en estos rabbit holes, porque ya el control no lo tienes tú, güey. El control lo tiene lo que la aplicación cree que a ti te interesa. Y hoy en día los seguidores no significan nada. En YouTube tengo 3 millones, en TikTok no sé cuánto. Una persona que tenga 5 seguidores en TikTok puede hacer algo que lo vean muchos millones de personas. O sea, ya hubo un cambio de paradigma muy cabrón y eso genera esos consumos pues muy intensos, güey, en donde de repente hasta estás en piloto automático hasta que llega un punto donde dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cuánto tiempo llevo aquí, güey? Y no había pensado en que cediste el control. Qué loca Sí, idea. ya o sea, ya los Eso seguidores es lo no, más no importante. importan, son el interés. Entonces, hoy en día, pues estás a un video de distancia de tener un chingo de gente viéndolo, pero ya el seguidor per se no significa nada. Entonces, también eso hace que muchos creadores, en lugar de buscar hacer contenido o un catálogo de contenido que conforme una carrera, se vuelven nada más, se empiezan a subir a modas, porque ahí es en donde está, pues La repercusión algorítmica. ahí es en donde está la gran mayoría de las personas, güey. Ya. Y ahí creo que es en donde murió la época O de sea, oro ¿tú crees que van a desaparecer los seguidores expuestos en el número de seguidores? No yo, creo que yo, se llegue a ese nivel, ¿no? yo lentamente, o sea, a ver, en Spotify, ¿TikTok tiene? Sí, ¿no? tenemos monthly listeners, ya los Sí. seguidores ya no importan, ya hay un cambio ahí de comunicación me vale madre Pero los escuchas mensuales cuántos te escucharon en el último mes. es el rating, pues. O sea, Ese, es la medición es que el rating. puedes mostrarle a los demás para generar las diferenciaciones también, Sí. ¿no? Y el pedo es, o sea, no, o sea, el problema es o sea, cómo competir con eso. Está bien. ¿Y qué pasaría si no estuvieran expuestos los números de los seguidores ni escuchas mensuales? No, no, yo creo que nadie se prendería con Sí, con el uso de las plataformas. O sea, sí creo que son los números lo que genera el enganche también. sí. Sí, hay un Porque concepto que se llama social proof que tiene que ver con eso. tú te generas un relato, vas haciendo un relato, ¿no? Como de Ves a algo y dices, tiene 1 millón de likes, sí, y dices, órale, pues eso es algo que 1 millón de social personas. proof, ok, Sí, 1 millón de personas dijeron que sí, ¿no? O sea, sí. les gustó, Como cuando entonces, pasas por una taquería que está llena, ¿no? sí. Y dices, debe estar rico. Sí, exactamente. Pues eso es, Sí. pues finalmente, a ver, cuando tú vas a París o a estas ciudades muy turísticas, los scams, las estafas que hay, de esos que tienen una bolita y el vasito, Sí, hay raza ahí nada claro, más que ellos que los están ponen. trabajando Sí, sí, para sí. dar es un elemento muy humano, muy social, ¿no? Sí. Que nace desde nuestra adolescencia cuando no tenemos desarrollado el prefrontal cortex, que es la Sí, parte de nuestro cerebro que como que responde a estímulos. Es como muy humano, ¿no? Ver mucha gente aprobando y dices, pues va, por algo tiene que ser. sí, sí, sí. Supervivencia también. Sí, pero quién sabe a dónde nos va a llegar este pedo, no tengo, creo que se vuelve muy difícil pronosticar hacia dónde se va a ir todo este. Hay que estar pilas y ver hacia dónde va a ir el cambio tecnológico en ese Y sentido. que finalmente solamente nos queda disfrutar, ¿no? O sea, el chile, pues, Sí,
Sí, sí, sí. Y como dices tú, ver cuál es la manera donde sea menos pesado, ¿no? Esto, yo utilizo un montón para cosas buenas también el teléfono. Sí. Tengo todas mis notas de voz, de canciones, de creatividades, de ideas, de texto y todo. Sí, hay una parte de mí que sí tiene quizá la esperanza de que vamos a encontrar la manera de sacar lo mejor de las herramientas. Esperemos, ¿no? Cuando menos es mi especie de religión, mi fe de hacia Yo allá. creo que sí. Porque, a ver, pues antes también fumaban en los aviones, en los salones de clase y se empieza a regular el comportamiento de la gente porque se comprueban los efectos nocivos que puede llegar a tener. Quizá el día de mañana vamos a empezar a construir etiquetas, normas sociales de qué hacer y qué no hacer, cuándo usar y cuándo no usar el celular. Y creo que, pues ya hay, o sea, por ejemplo, digo, ahorita mi escritorio está bastante desordenado, ¿no? Me da hasta un poco de pena que hay pinches iconos ahí, ¿no? O sea, ya hay cuando menos una noción de orden, una higiene que uno puede No, llegar pues a está tener. bastante chido. O sea, no, sí he Sí, visto podría estar unos, peor, el mío. podría estar peor, la neta. Qué cool. Pues bueno, David, un gustazo. Digo, ya te conocía, pero un gusto haber platicado No, contigo. igualmente, te agradezco mucho que me hayas tenido aquí. Qué gran plática y además qué buen programa que tienes aquí montado donde han pasado tantas amigas, tantos amigos y que Qué es un chingón. clásico ya también. Pues muchas gracias, te agradezco. ¿Algún lugar donde quieras mandar a la gente? Algo que puedas adelantar sobre el nuevo disco. No sé si Ujú. quieras sacar algo. Pues sí, va a salir una primera canción el 12 de noviembre. El 12 de noviembre. Entonces va a salir como mes a mes. Voy a estar publicando una en noviembre, una en diciembre, una en enero, febrero, marzo, abril y como en mayo, quizás el álbum o el antiálbum completo. Esa va a ser más o menos la periodicidad de publicación que voy a tener. Entonces, pues nada, eso, que estén por ahí pendientes y nada, todo bien. Ah, bueno. Pues bueno, mandamos entonces a la gente. El 12 de noviembre sale el primer sencillo. Y en teoría en mayo del siguiente año sale el nuevo disco, ¿no? Sí, Completo. así Mes es. a mes van a haber lanzamientos. Sí, Entonces, para que la gente esté atenta, David, otra vez muchísimas gracias. Y a toda la gente que escuchó o vio este capítulo, le gracias, Roberto. agradecemos. Y nos vemos en el que sigue. Shaolin. Sobres. Muchas gracias por ver este capítulo de Creativo. Si no estás suscrito a este canal, te invito cordialmente a hacerlo. El botón está en la parte de abajo y ya que andas por ahí, échale un me gusta al video si es que quieres apoyar al canal. También aquí te comparto links y cosas interesantes por si te interesan. Y si no, pues bueno, nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Fuerte abrazo.